Yeah. Amen. Kerry, bienvenido una vez Yeah. más. Gary, Y welcome once more time. el tiempo es tuyo como el Espíritu te guíe. Out Amén. your time as the Spirit guides. Thank you so much, Muchas uh, gracias. Walter. It really is an honor for us to be with you. Es un honor estar con ustedes. I think I told you last week that the Lord taught me for 1 year Te dije la semana pasada que el Señor me enseñó por un año how to receive His love, cómo recibir su amor. and at the end of that year, Y al final del año, I could boil it down to one simple thought: y lo puedes resumir en un pensamiento. every good thing that comes to me every day Todo lo que viene, todo lo bueno que llega a mí todos los días, comes comes as a personal gift from my Father's hands. viene como un regalo personal de las manos de mi Padre. Each one of you are a personal gift to me today. Cada uno de ustedes es un regalo personal para mí en esta mañana. I don't take that lightly. I take that as a powerful demonstration of His love for me. No lo tomo ligero, lo tomo como la manifestación poderosa de su amor para mí. So thank you for the invitation, Walter. Gracias por la invitación, Walter. My heart is to give something to you today that not only inspires or helps you today, but shifts your course for the rest of your life. El deseo de mi corazón es que pueda compartir algo que les impacte y que también que pueda darles como una guía y en el transcurso de sus vidas. Now, I don't see Eduardo on the screen anymore, but doesn't he look a little bit like Einstein himself? No veo a Eduardo, pero ¿no les parece que sí se parece a Albert Einstein? He's got his bathrobe on, I think, and he's just living life in luxury. Está con su bata de baño y viviendo en lujo. Eduardo, these guys are doing a conference in November, Eduardo, estos muchachos van a hacer una conferencia en noviembre. and it would be good to see you there. Sería bueno Yeah, verte allá. I talked yesterday with my wife, and she's very interested to go to Colombia. So we'll hope to Good. see you there. Yes. Hablé Thank con mi you. esposa anoche y está muy interesada en ir a Colombia. Esperemos verlos allá. Anytime our wife is interested, that's a good sign. Cada vez que nuestra esposa está interesada, eso es una buena señal. I want to start today just by um, a reminder, Quiero empezar con un recordatorio, especially for the men in the es- room. especialmente para los hombres en la sala. Sometimes when we worship, we feel like, well, I'm a man, I don't sing very well. Y a veces como hombres decimos, yo soy un hombre, yo no canto muy bien. No, the singing is for the ladies, El cantar es para las mujeres. and I'm not that charismatic. No soy tan carismático. But I want to give you a principle from the scriptures. Quiero darles un principio de las escrituras. Your connection with God is through conversation. Tu conexión con Dios es a través de la conversación. What God has wanted from before the beginning of time is to have conversations with us. Lo que quiere Dios desde el principio de los tiempos es tener una conversación con nosotros. In the Garden of Eden, it was God chasing Adam. Where are you? I want a conversation. En el jardín del Edén era Dios buscando a Adán. ¿Dónde estás? Quiero conversar contigo. And I have found no matter what mood I am in, that singing to the Lord can break me through to his presence. Y no importa en qué estado esté yo, me he dado cuenta que cantándole a Dios puedo entrar a su presencia. I want to encourage you as a man of God. Quiero animarte como hombre de Dios. Don't let anyone tell you that you don't need to sing. No dejes que nadie te diga que no necesitas cantar. Don't let your mind tell you that you don't have to sing. No dejes que tu mente te diga que no tienes que cantar. I find that when I open my mouth and begin to sing to the Lord, my heart opens up to him.
He descubierto que cuando yo abro mis labios, mi corazón también se abre para Él. Even if you think you sound terrible, Aun cuando piensas que suenas terrible, he's not after your performance. Él no está detrás de tu performance. He just wants your heart. Solo quiere tu corazón, Sing unto the Lord a new song. cantar a Dios una nueva canción. And if all you've got is noise, then make a joyful noise to the Lord. Y si solamente es ruido, pues que sea un ruido glorioso para Dios. And I've discovered something else in my walk with him. Y he descubierto otra cosa durante el caminar. Paul teaches the churches for the men, in particular the men, to lift up holy hands in every place. Pablo le dice que a la iglesia que, específicamente a los hombres, que levanten manos, manos santas. I find in church a lot, the men keep their hands in their pockets. He descubierto que en las iglesias los hombres mantienen sus manos en los bolsillos. Everybody else is singing, Todo el mundo está cantando, worshiping the Lord. alabando a Dios. And a lot of the men are standing there quietly with their hands in their pockets. Y muchos hombres ahí calladitos con sus manos en los bolsillos. This is not a rebuke, it's an encouragement. No estoy reprendiendo, estoy animando. God has made us as men to lead the way. Dios nos ha hecho como hombres para guiar el camino. When the men lift their hands in every Amén. place, Cuando los hombres levantan las manos en todos los lugares, then it gives our wives and our children a new ceiling in worship. entonces le da a la esposa y a los hijos un nuevo techo de nuestra alabanza. Our hands represent our work, Nuestras manos representan el trabajo, our productivity, nuestra productividad, our service. nuestro servicio. When we lift our hands to the Lord, Cuando levantamos las manos a Dios, we're giving all of our abilities to Him. estamos dando todas nuestras habilidades a Él. All that I can do, Todo lo que pueda hacer, I give it to you, Lord. te lo doy a ti, Dios. So I want to encourage you Les quiero animarles, as Walter's leading us in singing. así como cuando Walter nos guía en la alabanza, Man, you're in the privacy of your home. estás en la privacidad de tu casa, Do it in your home. hazlo en la casa. As a young man, I was surprised to find out Cuando estaba joven descubrí that one of my primary battlegrounds spiritually was in my home. que una de las primeras batallas espirituales era en mi casa. I could worship God in the church, Yo podía alabar a Dios en la iglesia, but for some reason it was difficult for me to lift up my voice in my own home. pero por alguna razón era difícil levantar mi voz en mi casa. The Lord taught me to take authority in my own house, Y Dios me enseñó que tomara autoridad en mi propia casa, in the realm of the Spirit. en el reino, en el ambiente del espíritu. Have you ever found that that's difficult ¿Has descubierto que es difícil as a husband, as a father, to lift up your voice and worship the Lord in your own house? como padre, como esposo, levantar tu voz en tu casa? If you want to shock your wife, Si quieres asombrar a tu esposa, lift up your voice in your own house, levanta tu voz en tu propia casa, lift up your hands, levanta tus manos, turn some praise and worship on, pon una alabanza y adoración and begin to bless the Lord. y empieza a bendecir a Dios. You will find freedom and deliverance coming to your house. Vas a descubrir libertad eh, en tu casa. It's not about performance. No se trata del performance, It's not about acting charismatic. no se trata de actuar carismáticamente, It's about giving your whole self to Him. se trata de dar todo de ti para Él. Amen. Amén. Amén. Can I give Amen. it to you as a challenge today? Ese es un challenge del de hoy. Lift up your voice. Levanta tu voz. And if it's still embarrassing to you, turn the volume up real loud. Y si sigue siendo algo penoso, entonces súbele al volumen. Turn your music up so no one can hear your voice.
Sube la música tanto que no escuchen tu voz. You will find fresh joy coming into your life. Vas a descubrir un nuevo gozo entrando a tu vida. If I may, I would like to go back and start with some very basic ideas. Si me permiten, quiero devolverme y empezar con unas ideas básicas. And if you have questions, I would love to answer questions. Y si tienen preguntas, me encantaría responder esas preguntas. I would rather answer questions that you have than talk about something you're not interested in. Me gustaría más responder preguntas que hablar cosas de que no están interesados. But I want to start with this idea. Pero quiero empezar con esta idea. It's Ephesians chapter 1, verse 5 and 6. Es Efesios 1:6. Paul tells us that before the foundations of the world, he chose us and ordained us as sons in Christ. Pablo dice que antes de la fundación del mundo nos ordenó como hijos e hijas de Dios. I find this is an interesting question Yo encuentro es una pregunta interesante that gives me insight into everything else. que me da, como que me abre el pensamiento para otras cosas. What was God doing before he created anything? ¿Qué estaba haciendo Dios antes de crear algo? Father, Son, and Holy Spirit. What were they Pa- doing? Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿qué estaban haciendo? Well, Jesus says in his prayer in John 17, Lo que dice Jesús en Juan 17. Father, you have been loving me from before the foundation of the world. Padre, tú me has amado antes de la fundación del mundo. God did not create a universe because he needed something to do. Dios no creó el universo porque necesitaba algo que hacer. He did not create a universe because he needed people to praise him. Él no creó el universo porque necesitaba gente que le adorara. God had no empty spaces in his being. Dios no tiene ningún espacio vacío en su ser. He did not need anything. Él no necesitaba nada. Before the foundation of the world, the Father, Son, and Holy Spirit were dancing in fullness of joy and love. Antes de la fundación del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban danzando en gozo y regocijo. Everything they created was a byproduct of their love, not a need for it. Todo lo que ellos crearon fue un producto de su amor, no una necesidad. You think about you as a husband and a wife, if you have Piensan, children, piensen como ustedes como esposo o esposa, y si tienen hijos, your children are a product of your love, sus hijos son el producto de su amor, not a need for it. no una necesidad de esto. God created a universe to fill it with himself. Dios creó un universo para llenarlo de él. Why is that important? ¿Por qué es importante? Because where you come from is important about how you will be who you be. Es importante de dónde tú vienes para saber quién vas a ser y a dónde vas. If you think you were born as a sinner and that's all God has known, you'll spend all your energy trying to get out of sin. Si crees que naciste en pecado y es todo lo que eres, vas a pasar toda tu vida tratando de salir del pecado. But if you understand that God knew you before the foundations of the earth, in Pero his si, being, pero si entiendes que Dios eh, te conoció antes de la fundación del mundo, en tu interior, before he knew you as a sinner, he knew you as a son. antes de conocerte como pecador, te conocía como hijo. Let me say it again. Déjame decirlo de Before he nuevo. knew you as a sinner, he knew you as a son. Antes de conocerte como hijo, antes de conocerte como pecador, te conocía como hijo. When he looks at you, he always sees you as the dream in his heart, as a son of his love. Cuando él te ve a ti, te ve como el sueño que eres, como el hijo de su amor. Now are we the sons of God. Ahora, somos los hijos de Dios. And in the Father's heart and mind, we've always been his sons and daughters. En la mente y el corazón de Dios siempre hemos sido sus hijos e hijas. Ephesians chapter 1, verse 5 and 6. Efesios
5, 6. And why is that important? ¿Por qué es importante? Because if I see myself as a sinner trying to become a saint, Porque si yo me veo como un pecador tratando de volverme santo, I live in a sin consciousness. vivo en una conciencia pecaminosa. I'm always trying to get rid of my past. Siempre he estado tratando de escapar de mi pasado. If you understand that God has seen you as his son and daughter before you were in your mother's womb, Pero si entiendes que Dios te ve como hijo o hija antes de que estabas en el vientre de tu madre, is this possible? ¿es posible? Think about Jeremiah Piensa en Jeremías, chapter 1, verse 4, 5, and 6. capítulo 1, 4, 5 y 6. Before you were formed in your mother's womb, Antes que estuvieras en el vientre de tu madre, God says to Jeremiah, I knew you, Dios le dice a Jeremías, yo te conocí and I ordained you as a prophet to the nations. y te ordené como un profeta para las naciones. Psalm 139. Salmo 139. Before you were formed in your mother's womb, Antes que estuvieras formado en el vientre de tu madre, I knew all of your days, conocía todos tus días and I numbered every one of them. y enumeré cada uno de ellos. God is not living with you based on your failures or your past. Dios no está viviendo contigo de acuerdo a tus fracasos o tu pasado. God is knowing you based on the dream in his heart before the foundation of the world. Dios te conoce eh, por... eh, say that again, Kerry. I don't know if I can. Dios te conoce antes de la fundación del mundo. Yes, God knows you by the dream in his heart. Dios conoce por el corazón, el sueño en su corazón. So we can see that Father, Son, and Holy Spirit Vemos que el Padre, Hijo y Espíritu Santo had a common dream tenían un sueño en común, to fill the universe with themselves. llenar el universo de ellos mismos. So before the foundation of the world, Antes de la fundación del mundo, Jesus became the lamb slain. Jesús era la oveja sacrificada. Revelations tells us he's the lamb slain before the foundation of the world. Apocalipsis nos dice que él era la oveja que iba a ser sacrificada antes de la fundación del mundo. My mind can't grasp that, Mi mente no puede entender esto, but it's to understand God had a dream for you and a purpose. entender que Dios tenía un sueño y un propósito contigo. And Father, Son, and Holy Spirit were one in their purpose. Y el Padre, Hijo y Espíritu Santo eran uno en su propósito. They knew what it would take Ellos sabían lo que tocaba hacer to create us in the image of the Father para crearnos a la imagen del Padre, with a free will, con libre albedrío, the freedom to disobey, la libertad de desobedecer, but the power to choose to come back home. pero con el poder de poder volver a casa. Think about this. Piensen en esto. I was raised all of my life to believe that the Holy Spirit's mission was to convict me of my sin. Yo crecí todo el tiempo entendiendo que el Espíritu Santo era para convencerme de, del pecado. Did anybody else grow up that way? ¿Algunos de ustedes crecieron de esa manera? The Holy Spirit's job is to be the hound of heaven. El Espíritu Santo es como el perro del cielo. He's watching you every move you make. Está mirando cada movimiento que haces And as soon as you make a mistake, he's going to come and convict you and condemn you. y cuando cometes un error, Él va a estar ahí convenciéndote de ese pecado. That's the way I was raised and what I was taught in church. Así como fue cuando crecí, lo que me enseñaron en la iglesia. But then I began to see in the scriptures that the Holy Spirit
is given to us to convict us of righteousness. Pero después entendí que el Espíritu Santo nos enseña acerca de justicia, Not to produce sin consciousness in me, no para producir esa conciencia de pecado, but to produce son consciousness in me. pero para producir una conciencia de hijo. The Holy Spirit is in my heart crying, Abba, Father. El Espíritu Santo está en mí gritando, Abba, Padre. He's not saying, you dirty sinner. Él no está diciendo tú, pecador sucio. He's turning our face to the Father. Él está volteando nuestra cara hacia el Padre. He's calling us back to the dream of the Father's heart. Nos está llamando al sueño del Padre, el corazón del Padre. Before you were formed in your mother's womb, Antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, I knew you as a son te conocí como hijo, who would spend eternity with me que va a pasar la eternidad conmigo, in the joy that Father, Son, and Holy Spirit have always known. en el gozo que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han conocido. Why is this important? Porque es importante. I've been pastoring for almost 50 years. He estado pastoreando por más de casi 50 años And what I find in most people in the church, y lo que he encontrado en mucha gente en la iglesia, they're on a quest to overcome their sin. están en una búsqueda de sobrepasar su pecado. I have many men that come to me and say, Pastor, pray for me that I'll not have these temptations. Muchos hombres han venido a mí pidiéndome, pastor, ora para que no tenga estas tentaciones. I have to say, as long as you're in that body, you're going to have temptation. Yo te tengo que decir, siempre y cuando estés en ese cuerpo, siempre vas a tener tentaciones. But the Holy Spirit is not talking to you just about sin. Pero el Espíritu Santo no solamente te habla acerca de pecado. Oh, yes, he will convict us of sin if we're in sin. O sí, él nos va a convencer del pecado si estamos en pecado, But that's not our primary behavior, and it's not his primary role. pero ese no es nuestro comportamiento principal y no es su rol principal. When we sin, we're simply to know it, confess it, and move on. Cuando pecamos, tenemos que reconocerlo, saber, pedir perdón y seguir If we adelante. confess our sins, Si confesamos nuestros pecados, he's faithful and just to forgive us. Él va a ser justo y fiel en perdonarnos. He doesn't make you pay for a week or a month Él no te hace pagar por un mes o una semana in shame or guilt. en pena o Culpa. culpa. Thank you. He wants you to confess the sin and be right back in relationship with the Father. Quiere que confieses tu pecado y que estés de nuevo en una relación con el Padre. If you're trying to get to point B, Estás tratando de llegar al punto B, you need to understand where you are before you begin. tienes que entender dónde estás antes de empezar. If I'm coming to Bogota Si voy para to Bogotá visit with you, y para visitarlos, I first have to know where I am so I can plan to get where I'm going to be. tengo que saber dónde estoy para poder planear para dónde voy. Before I can get there, Antes de llegar allá, I have to know where here is. tengo que saber dónde es aquí. I'm saying to you that many believers are confused. Te estoy diciendo que muchos creyentes están confundidos. They're in church for many, many years, but never being transformed. Han estado en la iglesia muchos años, pero nunca han sido transformados. They learn how to go to church and do church, Aprenden a ir a la iglesia y a hacer iglesia, but year after year, pero año tras año, revival after revival, avivamiento tras avivamiento, they're not really transformed no han sido transformados, because they think that they are sinners. porque piensan que son saved by pecadores. grace. What the Holy Spirit wants you to know is that you are sons and daughters of God. El Espíritu Santo quiere que sepas que son
hijos e hijas de Dios. It's easier to get to the throne room Es fácil llegar al trono if you know you're a son. si sabes que eres un hijo. If you believe you're a sinner, Si crees que eres un pecador, then getting into the throne room becomes a real task. entrar al trono es muy difícil. Does this make sense to you? ¿Tiene sentido esto? Am I spending my whole life trying to dig myself out of a pit, Estoy tratando toda mi vida de salir de un hoyo, or do I see myself already seated in heavenly places in Christ Jesus? o ya me veo sentado en sitios celestiales con el Señor Jesús. When you get a revelation that you are now already a son of God, Si recibes una revelación que eres un hijo de Dios, even if it doesn't fully look like it yet, aún sin que parezca todavía, you will find yourself living in the presence of the Father much more easily. vas a encontrar que vas a estar más fácil estar en la presencia de Dios. Do you live in the awareness of the constant presence of a loving Father? ¿Vives con el conocimiento de un Dios amoroso? Do you know that He is always with you and always caring for you and always loving you? ¿Sabes que Él se preocupa por ti, que te ama constantemente? Or do you feel like you're in and out and in and out? ¿O sientes que estás adentro y afuera, adentro y afuera? He wants you to live in His presence. Él quiere que vivas en su presencia. One of the ways we do that is by continuing the conversation. Y una forma de hacerlo es continuando nuestra conversación, Instead of asking your pastor what you should do, en vez de pedirle al pastor qué debes hacer, ask the Father what you should do. pregúntale al Padre qué debes hacer. Father, what are you doing today? Padre, ¿qué estás haciendo hoy? How can I join you in what you're doing? ¿Cómo me puedo unir a lo que estás haciendo? Father, talk to me about this. Talk to me about that. Padre, háblame acerca de esto o de aquello. It's not being super spiritual, No se trata de ser súper espirituales, it's being normal se trata de ser normales, as a son of God. como hijo o hija de Dios. What the Father has always longed for is conversation Lo que el Padre siempre ha querido es una conversación, so that we can freely receive what He's pouring out on us. así que podamos recibir lo que Él está derramando sobre nosotros. So let me give you some Old Testament pictures Déjame darte unas imágenes del Antiguo Testamento that point to the New Testament reality. que se dirigen a la realidad del Nuevo Testamento. In the Old Testament, we know that there are a few symbols that have clear significance. Sabemos que en el Antiguo Testamento hay unos símbolos que dan significado en el Nuevo Testamento. For example, gold represents deity, Por ejemplo, el oro representa la Trinidad, brass or copper represents judgment, cobre representa juicio, wood represents humanity, la madera representa la humanidad, water represents life. agua representa vida. So let's think about some of the things that the Lord wants to paint into our understanding. Entonces, miremos lo que Dios quiere que nosotros entendamos. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, God came to them in a way that they could understand. Él vino a ellos de una manera que ellos pudieran entender. They weren't born again, so He couldn't live inside of them. Ellos no habían nacido de nuevo, entonces Dios no podía vivir en ellos, But He wanted to be with His people. pero Él quería estar con su pueblo. So He gives Moses the instructions to build an ark. Entonces le da a Moisés de armar el arca.
What was the ark made out of? ¿De qué estaba hecha la arca? De madera. Madera. What does wood represent? ¿Qué es lo que representa la madera? Humanity. Humanidad. So God says, Moses, put inside of the ark Entonces le three dice, things: dice a Moisés, pon adentro del arca tres cosas. the manna, El maná, Aaron's rods that budded, la vara de Aarón and the stones of the word of God. y las piedras de la palabra de Dios. Everywhere the priest carried that wooden box, En el lugar que los sacerdotes llevaban esa arca de madera, it carried these testimonies. llevaban este testimonio. It's called the Ark of the Covenant, Es el arca del pacto, the Ark of Presence, el arca de la presencia, the Ark of Testimony. el arca del testimonio. What do those three things represent for us? ¿Qué representan estas tres cosas para nosotros? This is what you and I are to be testifying of through our life with Him. Eso es lo que nosotros, tú y yo, tenemos que testificar en nuestras vidas para Él. The manna represents supernatural provision. El maná representa provisión sobrenatural. The rods that budded represent supernatural ministry. La vara representa un ministerio sobrenatural Or supernatural leadership. o un liderazgo sobrenatural. The commandments represent the supernatural voice of God. Y los mandamientos representan la voz poderosa de Dios. God provides, Dios provee, God ministers, Dios ministra God speaks. y Dios habla. The Ark of the Old Testament El arca del Antiguo Testamento is a type of what is to come. es un tipo de lo que ha de venir. One day that veil would be rent, Un día ese velo iba a ser roto and the presence of God is no longer contained in a box. y la presencia de Dios no iba a ser contenida en una caja. He now moves into man. Ahora Él se mueve al hombre. What does this mean? ¿Qué significa esto? God's dream from the beginning El sueño de Dios desde el principio has been to live in us ha sido de vivir en nosotros, so he could demonstrate to the world, así que pueda demostrar al mundo, to orphans that don't know that he exists, a huérfanos que no saben que Él existe, of his supernatural provision, de su provisión sobrenatural, his ministry to us, su ministración para nosotros and his voice in us. y su voz en nosotros. You and I, Tú y yo, as sons of God, como hijos de Dios, are to be the ark of presence and testimony in our world. debemos ser el arca de su presencia en el mundo. As sons of God, we live in supernatural provision. Como hijos de Dios vivimos en provisión sobrenatural. We don't have to worry about tomorrow. No debemos preocuparnos del mañana. We don't have to take any thought about what we're going to eat or what we're going to wear, No debemos pensar qué vamos a comer o qué vamos a vestir, because we know that our Father will provide everything that we need. porque sabemos que nuestro Padre proveerá todo lo que necesitamos. So when the world is shaking under financial questions, Mientras el mundo se sacude de preguntas financieras, there's a people on the earth that are not shaking. hay gente en el mundo que no se está sacudiendo. That's to be a sign and a wonder to the orphaned world. Esa es una señal para el mundo huérfano. I have no doubts that my Father will care for me.
No tengo ninguna duda que mi Padre va a proveer. This is what Jesus told us. Eso es lo que Jesús nos dijo. If he would provide for all of the plant life of the world, Si Él le provee a toda la vegetación del mundo and the animal life of the world, y el mundo animal del mundo, the lilies of the field and the birds of the air, eh, las flores, las flores en los valles y los pájaros, aren't you much better than they? ¿no eres tú algo más grande que ellos? You are his sons and daughters. Tú eres hijos e hijas de Dios. You will have what you need when you need to have it. Tú vas a tener lo que necesitas cuando lo necesites. If you will walk as a son. Si caminas como hijo. So you and I are to walk with the Father, Tú y yo debemos caminar con el Padre, hearing his voice, escuchando su voz, receiving his daily care, ministry, recibiendo su cuidado diario, ministerio, and having his daily provision. y teniendo su provisión diaria. The wooden box La caja de madera from the Old Testament del Antiguo Testamento represents your life representa tu vida and my life. y mi vida. We are carriers of the presence of God. Nosotros llevamos la presencia de Dios. Let's just say that together. I am a carrier of the presence of God. Digamos esto, nosotros llevamos la presencia de Dios. Let me give you another story. Déjame darte otra historia. The children of Israel are walking in the wilderness. Los hijos de Israel estaban caminando en el desierto, They're thirsty. There's no water. tienen sed, no hay agua. God provides for them a pool, Dios les provee una piscina, but the water is bitter. pero el agua es amarga. They begin to criticize Moses. Empiezan a criticar a Moisés. Moses cries out to the Lord, Moisés clama a Dios and the Lord says, take that tree y, and throw it in the water. y Dios le dice, toma ese árbol y tíralo en el agua. Now, to throw a tree in the water, it means the tree had to be dead. Y si para poder tirar un árbol en el agua, quiere decir que el árbol estaba muerto. But whether alive or dead, the tree is made of wood. Pero muerto o vivo, el árbol está hecho de madera. It represents dead humanity. Representa la humanidad muerta. And what's God's instructions? ¿Y cuáles fueron las instrucciones de Dios? Throw this tree into the bitter waters of life, Bota este árbol dentro del agua, las aguas amargas de la vida, and I will make the bitter water sweet. y yo haré esa agua amarga dulce. That tree points to another tree that is coming in the story. Ese árbol apunta a otro árbol que viene en la historia. Jesus becomes one with mankind, human. Jesús se vuelve uno con la humanidad. He's cast into our bitter waters Él fue echado en nuestras aguas amargas and makes them sweet. y las hace dulce. Now, the people in the Old Testament could not comprehend Las personas en el Antiguo Testamento no podían entender that God could become man, que Dios podía volverse hombre, but God is giving us small pictures to get us ready for that. pero Dios nos está dando imágenes pequeñas para que entendiéramos eso. So listen to what Jesus says in John chapter 3. Entonces, mira lo que Jesús dice en Juan 3. He says, I'm going to be lifted up, Dice, yo voy a ser levantado, suspended between heaven and earth suspendido entre la tierra y el cielo, on a tree. en un árbol. When Jesus is nailed to that tree, Cuando Jesús fue clavado en ese árbol, it is the picture of God's dream from the beginning, es la imagen de Dios desde el principio, that God and man become one. que el hombre y Dios sean uno. And Jesus says, if I be lifted up from the earth, Jesús dice, si soy levantado de la tierra, I will draw all mankind to myself.
voy a traer a toda la humanidad a mí. Now, the way we've interpreted that is not altogether correct. La forma que interpretamos no es 100% correcta. We sing Lift Jesus Higher, like praise the Lord. Nosotros cantamos que levantamos a Jesús, a Dios, como dándole alabanza a Él. And through the praise, the Lord will draw people to himself. Y a medida de la alabanza, Dios trae gente hacia Él. And there is truth to that, Y hay verdad en eso, but it's not what Jesus was talking about. pero no es lo que Jesús está hablando. Because in John chapter 12, Porque en Juan capítulo 12, and if you want to read this further, read John 3 and then John 12. y si quieres hacer esto, después lee Juan 3 y después Juan 12. John gives us a footnote in the story, Dios nos da una nota en la historia, another Old Testament story. otra historia del Antiguo Testamento. He says, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, so must the Son of Man be lifted up. de esa misma manera el Hijo de Dios debe ser levantado. John gives us a little footnote and says he's talking about the kind of death he would die. Juan nos está hablando acerca de la clase de muerte que tenía que pasar. Now, do you remember the story he's talking about? ¿Se acuerdan de la historia de la cual está hablando? Again, the people of Israel are in the, De nuevo, la gente de Israel estaba en el desierto, they're complaining, se están quejando and poisonous snakes begin to come and bite them. y serpientes venenosas empiezan a morderlos. Moses cries out to God, Moisés clama a Dios and God gives him instructions. y Dios les da instrucción. Fashion a brass pole Coge haz un palo de bronce and then on that brass pole fashion a lamb. y en ese palo haz una lámpara. Is that what he said? ¿Eso es lo que dice? No, I'm just seeing if you're paying attention. Solo estoy viendo si están atentos. He said, fashion a brass pole, Él dice, haz un palo de bronce and on the brass pole fashion a serpent. y en el palo haz una serpiente And whoever looks on that serpent will live. y todo aquel que mire la serpiente va a vivir. Have you ever wondered why he had a serpent on the pole? ¿Te has preguntado por qué una serpiente en el palo? I always read that story and I thought that should be a lamb. Yo siempre leía esta historia y pensaba, debe ser el cordero, un cordero. But John says he's talking about the kind of death he would die. Pero Juan estaba hablando acerca de la clase de muertes que tenía que morir. And we find the mystery unlocked in 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Y vemos ese misterio, se descubre ese misterio en Primera de Corintios, 1 Corinthians, 2 Corinthians 5, 21. Segunda de Corintios 5, 25. Christ was made to be sin for us who knew no sin. Jesús fue hecho un pecado y no conocía pecado. Christ, who knew no sin, became sin in my place. Cristo, que no conocía pecado, se volvió pecado en mi puesto. When he was nailed to that tree, Cuando fue clavado en ese árbol, he took my place tomó mi puesto as a sinner. como pecador. All of my sin was laid upon him. Todo mi pecado fue sobre él, that we might be made the righteousness of God in Christ Jesus. para que nosotros fuéramos hechos justos en Cristo Jesús. This Old Testament picture Esa imagen del Antiguo Testamento of a serpent on a brass pole de una serpiente en un poste is pointing to something that God wants to do, está señalando algo que Dios quiere que hagamos, to remove sin from humanity. que
removamos el pecado de la humanidad so that we can be the para, righteousness of God in Christ. para que seamos la santidad de Dios en Cristo. This righteousness is not about your performance. Esta santidad no es de tu performance, It's about your position. se trata de tu posición. Righteousness is right relationship. Esa justicia es la posición ideal. Koichi, do you need a break? Oye, me das un descanso. Get a cup of coffee. I'm good. Yeah. Bueno. Think about this. Piensen esto. Before the foundation of the world, Antes de la fundación del mundo, Jesus was the lamb that was slain. Cristo era el cordero que fue inmolado. Father, Son, and Holy Spirit knew what it would take Padre, Hijo y Espíritu Santo sabían lo que había que hacer to fulfill the dream of the Father's heart. para completar el sueño en el corazón del Padre. If God did that before the foundation of the world, Y Dios hizo eso antes de la fundación del mundo, then you can choose to see yourself tú puedes escoger de verte a ti mismo as a son of the Father, como hijo de Dios, born in his heart, his dream, nacido en su sueño, su corazón, so that your starting place así para que sea tu sitio de partida, is not a sinner bound in sin. no como un pecador atado en el pecado. Your starting place is as a son of the Father. Tu puesto de salida es como hijo del Padre. And this is the way the Lord spoke this to me. Y así fue como Dios habló a mí. He said, Carrie, before you were a seed in your mother's womb, Carrie, antes de que fueras una semilla en el vientre de tu madre, you were a dream in the Father's heart. fuiste un sueño en el corazón del Padre. Can we say that together? ¿Podríamos decir esto todos juntos? Before I was a seed in my mother's womb, Antes que fuera una semilla en el vientre de mi madre, I was a dream in my Father's heart. fue un sueño en el corazón del Padre. Let's say it this way. Please Digámoslo, repeat. digámoslo de esta manera, repitamos. Before I was a seed in my mother's womb, Antes de que fuera una semilla en el vientre de mi madre, I was a son in my Father's heart. fue un hijo en el corazón del Padre. Now are we the sons of God, Ahora somos los hijos de Dios, even if it doesn't look like it yet. aun cuando no aparezca así. So this changes our message Esto cambia nuestro mensaje when we think about evangelism. cuando pensamos en evangelismo. Are we trying to spend all of our energy to convince people that they're sinners? Estamos tomando todas las energías para convencer a la gente que son pecadores, Or do we want to tell them about the Father's dream for them? o queremos decirle acerca del sueño del Padre para ellos. That the Father has ordained you to be a son and a daughter of His. El Padre ya los ordenó como hijos e hijas para Él. So evangelism is not a message of sinners, repent, quit sinning. El evangelismo no es un mensaje de pecadores, arrepiéntanse. Because if you don't know if you have the power to quit, that's not good news. Que si no tienes el poder para parar, no es una buena noticia. But our message to the world Pero nuestro mensaje al mundo is that God has reconciled us through Jesus Christ to the Father. El mensaje es que Cristo nos ha reconciliado con el Padre a He's través de no Cristo. longer counting our sins against us. Él no está contando nuestros pecados hacia Él. So this opens up a whole nother conversation.
Y esto abre otra conversación which we won't have time for today. que no tendremos tiempo para hoy. If I'm a son, Si soy un hijo, then why do I still have problems with sin? ¿porque todavía tengo problemas con el pecado? And the answer lies in our mindset, what we believe in our heart and our mind. Y el problema está en lo que pensamos en nuestra mente y nuestro corazón. So the Holy Spirit's job El trabajo del Espíritu Santo is to convince us and convict us es de convencernos that we are sons. que somos hijos. As many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Tantos guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. I've given you a lot. He dado mucho. What do you think? ¿Qué piensas? Can you see yourself as the ark of presence? ¿Te puedes ver como el arca de la presencia? Knowing in your heart that wherever God takes you, his presence is there through you. Sabiendo que donde quiera que Dios te lleva, su presencia va a estar ahí contigo. Do you see Jesus as the one who was thrown into our bitter waters? ¿Ves a Jesús como aquel que fue echado de nuestras aguas amargas? Do you see that Jesus became sin for us, the snake on the tree? ¿Ves a Jesús como aquel que fue hecho pecado por nosotros, la So that serpiente we en el could be árbol, in a right relationship with our Father. para que estemos en una relación con nuestro Padre? Walter, I'm going to turn it back to you. If anybody has questions or anything else we can talk about, I don't want to take up too much of your time. Walter, te lo va a pasar a ti. Si alguien tiene alguna pregunta,